A mí me interesa más que la tierra esté sana, que el agua esté sin enfermedad, que el viento esté sin virus y que los humanos estén en paz consigo mismo. Como pueblos indígenas, nuestro compromiso y responsabilidad es cuidar de los humanos y del mundo. Nuestro objetivo es recuperar las tierras dentro del límite del territorio ancestral, que son los sitios sagrados importantes para la humanidad. Estamos desarrollando varias acciones para recuperar las tierras. Así se presenta nuestro invitado de hoy, Calixto Suárez. Es un indígena arhuaco de Sierra Nevada, de Colombia, en su página web como embajador de su pueblo en el mundo. Los arhuacos son un pueblo amerindio que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Son mundialmente reconocidos como un pueblo profundamente tradicional y espiritual y cuidadores de la naturaleza. La profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Beatriz Pérez Galán, ha invitado a Calixto Suárez y a Claudia Silva, realizadora audiovisual colombiana, para acercarnos a los territorios indígenas y los derechos humanos en el caso del pueblo arhuaco. Estamos aquí con vosotros, estamos acompañados, muy bien acompañados, con Claudia Silva. Claudia Silva es fotógrafa y realizadora audiovisual colombiana. Parte de su trabajo se ha realizado en el Amazonas colombiano, en el predio de Putumayo, donde ha trabajado con distintos pueblos y distintas comunidades indígenas relacionadas en relación al tema del desarrollo. Además, Claudia es actualmente estudiante del grado de Antropología Social y Cultural en la UNED. Además, nos acompaña Calixto Suárez. Calixto Suárez es embajador del pueblo arhuaco. Esto significa, por lo que Calixto me ha estado explicando antes de empezar el programa, que tiene la autorización de su pueblo y la preparación de los ancianos de su comunidad indígena, de los mamos, de quienes hablaremos también a lo largo de este espacio, para llevar el mensaje del pueblo arhuaco, para hablar de los problemas que tiene el pueblo arhuaco, como otros pueblos indígenas de la Sierra de Santa Marta, en Colombia, y otros pueblos indígenas de América Latina, para hablar, como digo, de recuperación de territorios y de otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Y ese es el motivo que nos trae hoy aquí, a esta conversación. Ajimezare, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Yo quería comenzar, si es posible, preguntando a Calixto qué es lo que le trae aquí, qué es lo que le trae a Europa y qué es lo que le trae a España concretamente en este momento. Bueno, con la autorización de los ancianos, donde hago parte, que es el pueblo arhuaco, entonces ellos me han autorizado para salir hacia afuera llevando mensajes de paz. Ese es como el principio fundamental de lo que me trae acá. Y también hablar de la importancia de la naturaleza, de las madres tierras y a la vida en general. ¿Cuáles son las circunstancias específicas que está viviendo actualmente el pueblo arhuaco en relación al territorio? Bueno, el problema del territorio siempre ha sido como uno de los puntos fundamentales de luchas de las historias en historias. Y entonces, el problema que es un problema de toda la comunidad de los pueblos indígenas en general en Colombia y en otras partes de países. Y el problema de nosotros es que el territorio es como el cuerpo físico de las personas, así lo vemos desde el punto ancestral, y necesitamos como recuperar esos espacios, porque un cuerpo físico sin pies, sin manos no funciona igual. Entonces, desde el punto de vista espiritual, así lo vemos y así lo estamos luchando para recuperar con esa visión.
Y bueno, ha sido bastante difícil que solo el gobierno colombiano se entiendan, los multinacionales se entiendan, sí, pero esa es la lucha constante siempre. Sí. Que es una lucha común, entiendo, Claudia, a otros pueblos de la Sierra de Santa Marta. ¿Nos podrías ayudar a ubicar un poco dónde está el pueblo arhuaco, un poco el contexto del espacio del que estamos hablando? Sí, claro. Bueno, los 4 pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta son los Wiwa, Arhuacos, Cancuamos y los Cogis. La Sierra Nevada de Santa Marta es una cadena montañosa que queda al norte de Colombia, que es independiente de los Andes, y es la única montaña del mundo que tiene picos nevados y salida al mar. Entonces estamos hablando que estos 4 pueblos indígenas viven en una zona que corresponde a todos los pisos térmicos posibles en nuestro planeta. Y bueno, parte de la situación que han vivido estas comunidades es que están muy cerca de la costa, y entonces desde que empezó el contacto con Occidente han sido los primeros pueblos que se han visto afectados por este encuentro y a veces desencuentro. Entonces, a lo largo de los años, ellos habitaban inicialmente desde la zona de playa hasta una parte que era habitable en la parte superior de esta montaña que estamos hablando, que me parece son 5.400 metros, ¿no?, de altura, los picos. 7.775 metros sobre el nivel del mar. Sí. Vamos, entonces hay zonas que no son habitables porque ya son picos nevados, pero ha habido un desplazamiento poco a poco de las zonas más fáciles de cultivar, de acceso a la pesca y todo esto. Y a lo largo de estos 500 años de recorrido, pues ellos mismos han ido adaptando al ir subiendo en pisos térmicos, y también han ido adaptándose no solo al territorio, sino a su manera de poder convivir con estos vecinos que somos nosotros, ¿no? Ya que actualmente somos la cultura mestiza que está ahí, bueno, bien sea entre colonos, todas las circunstancias sociales de un país particular como Colombia. Y a nivel, digamos, físico, geográfico de la sierra, hay una gran ventaja y una gran dificultad, y es que es una zona que tiene muchos recursos. Está el nacimiento de muchos ríos que riegan toda esta zona norte del país, que el agua sale de los picos nevados, y realmente con esta situación del cambio climático pues se está empezando a ver que está habiendo un deterioro muy importante, y que parte del trabajo no solamente espiritual sino físico de las comunidades indígenas que habitan estos territorios es preservar que estos lugares estén lo más intacto posibles, no solamente para ellos, sino para las futuras generaciones, y esto hace parte de la cosmovisión en general de los pueblos indígenas, yo diría que del mundo entero, ¿no? Preservar el mundo para los que vienen, ¿no? Que no somos los únicos que estamos aquí, nuestros 70 años, 80, 90 que vayamos a vivir. Bueno, más o menos este es el contexto. En ese contexto del que habla Claudia, Calixto, que implica el desplazamiento sucesivo de los pueblos originarios de sus territorios, ¿no? Entiendo que los colonos, entiendo que los distintos pobladores que han ido habitando la parte de la Sierra de Santa Marta donde ustedes vivían ancestralmente, eso ha generado un desplazamiento forzado, no siempre querido, y ha generado una cierta necesidad de recuperación del territorio. ¿En qué punto estamos? ¿En qué territorio habitan ustedes? ¿Cuáles son las necesidades ahora mismo específicas y concretas de recuperar tierras? ¿Cómo están haciendo esto? Bueno, estamos trabajando 2 líneas básicas de recuperación de territorio. Uno es como desde el punto de vista espirituales como los lugares de valores, le llamamos nosotros, los lugares sagrados donde hacen la ceremonia, los tributos, los ejercicios de identidad como pueblos.
uno es como recuperar esos espacios y el otro es para habitables, de cultivar y bueno, también con ese compromiso, ¿no? Por cierto. Entonces eso es lo que estamos trabajando. Y el gobierno ha reconocido es un poco de la línea negra, línea ancestral de los pueblos indígenas se llama, línea ancestral, sí. Y entonces estamos trabajando y, o sea, ese es el trabajo como continuo, ¿no? O sea, que anteriormente, pues, bueno, hablando de lo que yo sé, pues he nacido a los 3.800 metros sobre el nivel del mar y la historia siempre ha sido que hemos sido desplazados de abajo hacia arriba y la población se ha crecido constantemente, pues ahora estamos bajando, pero desde el punto de vista más espiritual, el valor espiritual y también buscando donde uno hay que cultivar, porque no somos vivimos de agricultura, de especies menores. Y eso fue el desplazado y también hablando un poco de desplazamientos físicos, sido los grupos que hemos tenido, los paramilitarismos, las guerrillas, inclusive el ejército, todo eso, ¿no? Entonces eso ha generado desequilibrios dentro del pueblo. Entonces también ha habido, yo diría que no ha sido un desplazamiento físico, sino también espiritual. Eso ha sido bastante fuerte para nosotros. Uh-huh. Sí. De repente puedes explicarnos un poco mejor qué es la línea negra. ¿Quién determina la línea negra? ¿Es el gobierno colombiano? ¿Es ustedes? ¿Se refiere a un territorio ancestral? ¿No solo es un territorio, una cartografía física? ¿De dónde surge ese concepto de línea negra? ¿Por qué se llama línea negra? Bueno, la línea negra, para entender lo pusimos ese nombre para que lo entienda el mundo occidental, civilizado, ¿no? Porque por ahí pasa la carretera que se comunica entre la ciudad y ciudades. Pero para nosotros, por ahí pasa como la línea ancestral desde la creación, decimos, cuando el Dios creó el planeta Tierra, pues cada uno se le dio un espacio de tierra para estar ahí, para vivir ahí. Entonces las comunidades indígenas desde ese principio es que luchamos, o sea que no pensamos ir a vivir en otro lado del lugar, sino a esos. Entonces por eso que luchamos a rescatar o recuperar ese espacio como el territorio ancestral de los pueblos desde el punto de vista de la creación. Por eso hablamos de esos. Uh-huh. Sí. Y esa línea negra, o dentro de esa línea negra, hay reconocimiento por parte del Estado colombiano de resguardos, hay el reconocimiento de alguna política diferencial, hay recuperación de territorios de hecho, o es o todavía están... Bueno, por las luchas continuas que estamos llevando desde mucho tiempo, primero nos reconocieron un trocito arriba como reservas y después el resguardos. Un poquito más abajo, el resguardo por donde estás, el gobierno ha reconocido como resguardo donde ya no se puede hacer el papel titular de las personas ni nada. Pero el problema que tenemos ahora, cuando hicieron ese reconocimiento, estaban los colonos dentro de ese límites. Es el problema que tenemos ahora. Entonces, todavía existen los colonos campesinos dentro de resguardos y ya no se puede negociar, no se puede comprar y no tiene un papel legalizado, si eso es, entonces no se puede comprar y tampoco puede vender. Ese es el problema. Y después la ampliación de resguardos, ese otro trabajos. Y de la ampliación de resguardos hasta donde llega un poco la montaña, hasta ahí es ampliación de resguardo. Y luego llega la línea negra. ¿Cómo se hicieron los colonos con ese territorio? Porque supuestamente o inicialmente es territorio propio del pueblo arhuaco. ¿Cómo Sí. los colonos fueron, digamos, apropiándose de ese espacio y habla de títulos de propiedad? ¿Los hay, no los hay? A ver, bueno, cuentan los mayores que esos llegaron cuando en la época de la bonanza marimbera o de marimba. Marihuanas. Y entonces llegaron mucha gente del interior de Colombia y
y se apropiaron, o sea, cada quien se ubicaron, cogieron su hectárea de tierras y eso se empezaron a cultivar y después el gobierno le dio títulos y entonces se apropiaron el espacio así. Sí. ¿Y les desplazaron en esa apropiación del espacio, les fueron desplazando hacia arriba? Sí, ¿Eso es? Sí. Sí, eso es lo que pasó y entonces hemos quedado sin espacios en la parte baja para cultivar. Y entonces el trabajo ahora consiste, si entiendo bien, en dos frentes. Por un lado, en que el gobierno colombiano vaya reconociendo nuevamente espacios indígenas. Sí, ha salido una ley que ya está en teorías, en las leyes y esos, pero en el hecho todavía falta muchísimo que recorrer. ¿Y cómo trabajan toda esta cuestión del territorio desde el punto de vista de los ancianos, de los sabios, de los mamos? Explíquenos, por favor, si puede ser, qué es un mamo y cómo se trabaja toda esta cuestión desde el punto de vista más espiritual, digamos. Más espiritual, podríamos decir que en esa línea ancestral están los puntos de energía, de lo que decía anteriormente, donde están los lugares de valor que se sabe, que se encuentra a través de los sitios sagrados. Y entonces los mamos o los jefes espirituales hablan de que esos lugares están las energías o espíritu o el dueño de cada cosa que se encuentra en la naturaleza, el dueño del agua, el dueño de los alimentos, el dueño de los animales. Entonces uno haciendo esa armonización, esa ofrenda para que todo esté en paz, esté armonizado. Por eso es que luchamos. Entonces, así lo hablan los mayores y por eso es que luchamos. Y ellos dicen que si nos toca entregar la vida por recuperar ese espacio que es importante, en los últimos años más todavía por el cambio climático, todo eso es porque necesitamos armonizar, porque esa es la visión como pueblos, ese que nos identifica como indígenas, ¿no? O sea, armonizar la tierra con todos sus componentes. ¿Cómo transmiten Claudia, de repente también en tu trabajo en el Amazonas, cómo transmiten el conocimiento los líderes espirituales? ¿Cómo transmiten el conocimiento a los jóvenes o cómo se transmite ese conocimiento? Bueno, aquí partimos de que los pueblos indígenas son culturas ágrafas y entonces toda la transmisión del conocimiento es oral. Normalmente en las noches hay reunión en las casas de conocimiento. Por ejemplo, en el Amazonas se llama Maloca, que es una casa donde se reúnen hombres y mujeres. En la sierra es diferente, hay una casa para la enseñanza femenina y otra para la masculina. Y esta es la forma de transmitir el conocimiento, pero no hay una división como tenemos nosotros a nivel de que se va al colegio, al aula, sino que la transmisión del conocimiento es en el ejemplo, en la cotidianidad, y sí que hay información específica que es la que se pasa en las noches, ¿no? También hay los ritos de paso de la adolescencia, cuando llega la primera menstruación de las niñas, cuando el niño cambia de voz y todo esto, pero digamos que todo esto está tan integrado en la vida cotidiana que no hay espacios divididos en cuanto a la transmisión del conocimiento. En este momento, ¿cuál es el objetivo específico para venir a Europa, en su caso, Calixto? Específico, podrías decir que en defensa de la vida en general, y también a reconocer lo importante que somos ser humanos, que es la alegría, vivir la alegría y la felicidad. Eso es lo que es como la forma de hablar con la gente, si es en diferentes espacios. Sí.
Pasando a otro tema que está muy relacionado también con el territorio y con los desplazamientos de los que estamos hablando de la población indígena, no solo por parte de los colonos, pero también por parte de otras instancias que en los últimos años han venido afectando poderosamente el territorio de la Sierra de Santa Marta y concretamente donde ustedes viven. Me refiero fundamentalmente al fuego cruzado del ejército y de los grupos armados en la sierra, cómo ha afectado o cómo si ha venido a agravar la situación que ya estaban padeciendo. Ok. A ver, en 1990 fue asesinado 3 líderes importantes en la Sierra Nevada, en el pueblo Arhuacos. Y eso fue a raíz de la guerrilla que habían secuestrado unas personas muy adineradas en la ciudad y se los llevó en las zonas indígenas. Entonces justificaron que la guerrilla estaba en alianzas con los indígenas, con las guerrillas, y eso justificaron de eso. Y eso fue, de ahí se desintegró el pueblo como arhuacos, o sea que fue una debilidad que se crearon muchísimo y afectó bastante, porque eran unos líderes muy importantes que defendían el derechos humanos de los pueblos indígenas casi en Colombia, porque ellos habían creado muchas organizaciones en Colombia. Y bueno, ahí nos quedamos un poco como sin papá, un niño sin papá, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, de entendimientos al mundo civilizado occidental, es eso, ¿no? O sea, internamente pues lo vamos perfecto, pero en defensa de todos los derechos humanos, ellos lo que tenían esa visión como muy amplios. Y bueno, hasta ahora ese fue como el golpe bastante duro, ¿no? Anterior de esos, pues la misión capuchina fue una también que nos dividió bastante a nivel mentalidad, porque nos sembraron muchas ideas que no son de nosotros, causaron muchas diferencias de pensamientos, pero ellos lucharon y logramos, sacar las misiones capuchinas del territorio que llevaba 60 años dentro de territorios y las logramos. Y esos son 2 problemas como que yo podría contar. Y luego cuando la guerrilla empezaron a llevar los niños al esfuerzo también, pero hubo ciertas excepciones, no muchos. Eso también creó un poco la diferencia, ese problema dentro de territorios de nosotros. Y cuando ya empezaron a entrar los paramilitarismo fue el fuego cruzado, como dicen, eso fue la época más dura para nosotros, porque no podíamos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque como la sierra es tan así, y la guerrilla se concentraron en la parte media hacia arriba y los paramilitares de media hacia abajo. Y la gente, la familia, la comunidad que estábamos hacia acá abajo, pues no teníamos derechos a ir hacia la parte alta. Y la que estaba en la parte alta, pues no podían bajar hacia una parte baja. Entonces, o sea, los grupos nos prohibían para crear divisionismo, ¿no? Pero nosotros pues siempre vivimos unidos y unificados, y siempre la reunión que hacemos nosotros es conjuntamente, las decisiones, los problemas que se analizan es conjuntamente. No le hacíamos casos a ellos ni nada, sino 1,000, 2,000, 3,000 personas en reuniones arriba, hacia abajo, diferentes. Así logramos como un poco de vencer ese problema, enfrentar el problema. Pero bueno, hubo muchos casos también en respuesta de esas acciones, pero bueno, siempre nosotros como consideramos que somos un pueblo de paz, pues mostrábamos con paz nomás, no con el mismo problema hacia ellos. Según el informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta, un punto álgido de ese fuego cruzado fue entre el 2000
y el 2003 aproximadamente. Tengo aquí unos datos donde hubo 156 víctimas, 166 ejecuciones extrajudiciales que precedieron a 31 asesinatos. En 2004, más de 2.500 arhuacos fueron desplazados y más de 108 fueron desaparecidos. En ese contexto y con esa, digamos, ante esa situación, me gustaría, si podemos, conversar un poco sobre el tema de la firma de los acuerdos de paz, Claudia, y todo lo que, cuál es el papel que se le ha otorgado a los pueblos indígenas y afrocolombianos, que son unos de los que son de los que más víctimas han puesto sobre la mesa de este conflicto armado tan largo y que ahora ha sido noticia por la firma de los acuerdos de paz y la no ratificación posterior en el refrendo. ¿Cuál es el papel que se le ha dejado a los pueblos indígenas y afrocolombianos para llegar para llegar a estos acuerdos de paz? Bueno, esto, y tristemente decirlo, ellos han jugado un papel prácticamente nulo. No han sido invitados a lo largo de los 4 años de la negociación en La Habana. Fueron prácticamente invitados o ellos, a través de sus organizaciones indígenas, se presentaron en La Habana 2 meses antes de que se firmaran los acuerdos, algo que para personas que estamos vinculadas con comunidades indígenas y con minorías, como se podría llamar, fue muy sorprendente porque realmente han sido los que más han sufrido el conflicto. Y mira por dónde, que en el momento de convocar el plebiscito, los lugares donde más se votó porque sí hubiera paz fueron los pueblos y las comunidades que se han visto más afectadas a nivel físico real, de desapariciones, de asesinatos, de masacres. Y bueno, esto es lo que ha ocurrido, que ha habido un no reconocimiento del papel fundamental que podían jugar tanto las comunidades indígenas como las campesinas y las comunidades afro en estos procesos. Ahí un poco remitiendo al trabajo que desarrollábamos en Colombia, fue sorprendente ver que en un momento hacia el año 2000 había una gran apertura para escuchar la palabra de los pueblos indígenas. En este momento fue del Amazonas y de algunos líderes de la Sierra Nevada que viajaron al Amazonas para que ellos nos expresaran su punto de vista sobre la paz. Y hoy es un poco confuso para mí que se haya, o más que confuso, es como darme cuenta que todavía falta a nivel institucional dar ese paso de realmente escucharnos como una nación pluricultural, los aportes que pueden dar comunidades que viven en paz, porque realmente a veces para estos acuerdos de paz se invita a quien estuvo en el proceso de paz de Bosnia-Herzegovina, en El Salvador y esto, y la observación de nuestro propio interior como país de quienes viven en paz, pues las comunidades indígenas viven en paz, vamos a preguntarles qué hacen, ¿no? Pues esto no lo ha habido, es la realidad pura y dura. Entonces también estamos en ahora, por ejemplo, que viene Calixto a Europa, también darnos cuenta que todo el proceso de construcción de paz puede ser apoyado desde fuera con personas que pues van escuchando cuál es la visión de estas comunidades respecto a lo que es convivir en paz, que es convivir en paz con uno mismo y con su territorio. Uh-huh. Calixto, como director del Programa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a nivel internacional, que es un reconocimiento que le ha otorgado una organización canadiense, ¿cómo interpreta la firma de los acuerdos de paz y el no refrendo posterior en el caso colombiano? Todo esto que está ocurriendo últimamente, ¿cómo afecta eso y cómo lo interpreta? Bueno, el pueblo arhuaco casi no estamos como enterados de ese proceso de paz porque estamos viviendo lo que es la vida de nosotros nomás, ¿no? Pero sí nos interesa que no reconocimiento como pueblo del territorio ancestral de los pueblos indígenas. Eso sí, porque ahora el opositor del no
al no, está diciendo que las comunidades indígenas o las comunidades pues son como obstáculo, ¿no? Entonces estamos un poco preocupados porque, o sea que al no quiere decir que las comunidades tienen que echar para atrás, o sea, en defensa de los territorios. Entonces estamos un poco también mirando qué se puede hacer o cómo se puede involucrar en el proceso de nueva renegociación. Todo eso entonces ha afectado a eso. Sí. Los líderes espirituales de su comunidad, los mamos, tienen o alguno de ellos tiene una visión sobre esta cuestión del conflicto, más allá de los acuerdos, tienen una intención de ir hacia un lado o hacia otro. Bueno, ellos lo que comunican es que ese es un problema creado por el mismo ser humano, ¿no? Entonces eso no es una ley universal que Dios haya creado eso, sino es el mismo ser humano. Mientras que no haya conciencias humanas de paz con uno mismo y con la naturaleza, ese problema sigue. Eso es lo que cuentan. O sea, hay que crear conciencias de paz. Me gustaría terminar este programa explicando lo que la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, en la negociación de los acuerdos de paz de los que fueron excluidos casi hasta última hora, como mencionaba Claudia, agregaba, digamos, a los acuerdos dentro de lo que se acordó, dentro de la agenda que ellos acordaron. Finalmente terminaban con una coda que decía: cuenten con nosotros para la paz, pero nunca para la guerra. Bueno, muchas gracias, Calixto Suárez, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Claudia Silva, y gracias también a los oyentes. Gracias a ustedes y gracias a todos. Gracias. Con esta música aruaca despedimos a Calixto Suárez, embajador del pueblo aruaco, y a Claudia Silva, realizadora audiovisual colombiana, que han tenido la amabilidad de acercarse hasta aquí con la invitación de la profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Beatriz Pérez Galán, para que conozcamos el pueblo aruaco y la situación actual de los territorios indígenas y los derechos humanos en América Latina.